Restaurando Heridos Internacional y sus pastores Gabriel y Nancy Sáez te invitan a escuchar una palabra de bendición. El que atiende a la palabra prosperará. Dichoso el que confía en el Señor. Bendiciones, amada iglesia. Gracias por permitirnos entrar a su hogar a través de este medio. Somos los pastores Gabriel y Nancy Sáez desde la ciudad de Denver, Colorado, Estados Unidos. Y queremos compartir una palabra de bendición junto a ustedes. También queremos invitarte a participar de nuestras actividades en la semana por nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Pero antes de compartir nuestros anuncios, queremos que nos acompañe a escuchar esta preciosa alabanza.
Ministerio Restaurando Heridos Internacional y sus pastores Gabriel y Nancy Sáez les invitan a participar de nuestras actividades de la semana. Lunes. Ministerio Jetro invita a los adultos mayores a su reunión de 7 a 9 p.m. Nuestros ensayos son Ministerio de Música y Ministerio de Pandero y Danza desde las 7 de la tarde. Martes. Estudio para damas de 10 a 11:30 de la mañana. Miércoles. Reunión para toda la familia y escuela bíblica para niños y adolescentes desde las 7:30 a las 9 de la noche. Jueves. Estudio bíblico para varones de 7:30 a 9 p.m. Viernes. Reunión de jóvenes y adolescentes de 7 p.m. a 9 de la noche. Y te invitamos a nuestra reunión de oración e intercesión desde las 7 hasta las 9 de la noche. Domingos. Reunión para toda la familia y escuela dominical para niños y adolescentes desde las 3 de la tarde hasta las 5 p.m. Ministerio Restaurando Heridos Internacional. Una iglesia para tu familia. Te esperamos. A cantar, alabar y proclamar. Mi cabeza levantó, roca fuerte es el Señor. Salvación cantamos hoy, no podrán callarnos, cantaremos. Fiel es tu amor y grandes son tus favores, oh Señor. Nuestra ofrenda es la alabanza a ti. Dios le bendiga, amada iglesia, ¿cómo estamos? Qué gusto poder otra vez entrar a sus hogares. Gracias por permitirme compartir este tiempo junto a ustedes. Quiero solamente anunciarles y decirles que este próximo miércoles vamos a continuar con la segunda parte del estudio del miércoles anterior. No se lo pierda, ¿sí? El tema era verdaderamente libres, así que queremos terminar ese tema el próximo miércoles para que pueda acompañarnos allí. Y decirle también gracias a todos aquellos que están apoyando nuestro ministerio a través de sus oraciones, de sus ofrendas. Que Dios les prospere, que Dios les bendiga en todas las áreas de su vida. Apreciamos mucho su apoyo, ¿sí? Y su compromiso con el ministerio y con la obra del Señor también. Y quiero decirle que para el próximo domingo, ¿sí? Quiero anunciarles una sorpresa, ¿sí? Es una sorpresa y obviamente como es sorpresa no le puedo decir ahora, ¿sí? Así que para el próximo domingo tenemos una sorpresa, así que prepárese porque esto va a estar muy pero muy bueno. Y vamos a ir a nuestro tema el día de hoy. Queremos compartir un tema precioso y que yo sé que va a edificar nuestras vidas, ¿sí? Y queremos darle las gracias a aquellos que se están conectando a través del YouTube, a través de Facebook. Sí, gracias por acompañarnos, sí, a todos los que nos miran, inclusive a los que nos miran desde otros países. Aprovecho por este medio enviarle muchos saludos a mi familia que está en Chile, en Argentina, que Dios les bendiga. Sí, a los hermanos que nos escuchan desde España, desde otros países de Colombia, de México, de aquí también, que Dios les bendiga grandemente, ¿sí? Y para los que nos escuchan, para nuestro ministerio Restaurando Heridos, sí, que Dios bendiga cada familia que nos está escuchando el día de hoy. Vamos a orar al Señor antes de comenzar y vamos a pedirle a Dios que nos pueda hablar en esta tarde. Amado Dios,
En el nombre de Jesús, en esta hora queremos darte gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas, por este tiempo precioso, Señor, en el cual estamos delante de tu presencia. Amado Dios, habla nuestras vidas, habla nuestras mentes, nuestros corazones. Queremos entender tu palabra. Queremos, Dios mío, aprovechar este tiempo para que tú nos hables, Señor, a nuestro espíritu, Padre. Ayúdanos, Señor, no solamente para ser oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Muy bien, el título del tema de hoy, ¿sí?, se llama Fortalezas Mentales. Fortalezas mentales. Anótelo por allí. Yo sé que hay muchos que les gusta anotar, así que anote este título, Fortalezas Mentales, ¿sí? Y queremos en este momento tomar como base bíblica el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6. Si vamos a leer estos tres versículos, 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6. Dice así la palabra del Señor: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Sí? No militamos según la carne. En la versión Dios habla hoy, dice: es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. ¿Sí? Y continúa el apóstol Pablo diciendo: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar, dice, toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Muy bien, vamos a hablar acerca de este tema tan importante y habla obviamente de la fortaleza, ¿sí? El título es Fortalezas Mentales. ¿Qué es una fortaleza? Vamos a responder qué es una fortaleza, ¿sí? Entonces la fortaleza es un lugar protegido con murallas o fuertes construcciones de defensa para protegerse del enemigo, como por ejemplo fortificación, castillos fuertes, murallas. Las ciudades antiguamente usaban esas murallas y esas fortalezas para poder protegerse de los enemigos externos, ¿verdad? Entonces este pasaje dice que las armas que Dios nos está entregando son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, ¿sí? De todo ese tipo de fortalezas. Ahora, no estoy hablando de un ataque, ¿sí?, de afuera hacia adentro, sino más bien un ataque interno, ¿sí? Es un ataque interno que está dentro de nosotros mismos, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque a veces nosotros mismos somos los peores enemigos que tenemos, ¿sí? Somos los peores enemigos. Ahora, no permitas que esos pensamientos que están en tu mente, esos pensamientos que están allí en tu mente y que se oponen a la palabra de Dios, hagan una fortaleza dentro de ti. Cuídate de que todos esos pensamientos que no vienen de Dios, que se salen de la palabra del Señor, hagan una fortaleza dentro de tu manera de pensar. Plántate firme en la palabra de Dios. Plántate firme en sus promesas y cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar. Yo no sé cuántos están ahí en su hogar y pueden decirme un amén fuerte, ¿sí? Pueden decirme un amén bien fuerte, ¿sí? Porque tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Ahora, déjeme decirle, como siempre lo he dicho, quiero repetírselo una vez más: no hay propósito sin proceso. Siempre que Dios tiene un propósito para tu vida, vas a pasar por un proceso. Ningún hombre en la palabra de Dios o mujer en la palabra de Dios que ha sido grande y que ha marcado la historia, ¿sí?, no ha pasado por un proceso. Mucha gente lo que quiere es el propósito sin pasar por el proceso. Y yo sé que en este tiempo de cuarentena, en este tiempo del virus y todo lo que está sucediendo, muchos están siendo procesados. Estamos siendo procesados, ¿sí? Pero Dios tiene un propósito y a mayor proceso, mayor es el propósito de Dios para tu vida. ¿Sí? Entre más fuerte, entre más duro sea el proceso que estás viviendo, más fuerte será el propósito de Dios sobre tu vida. Así que si estás pasando por un proceso, si el proceso que estás pasando sea de enfermedad, sea económico, sea emocional,
sea el proceso que sea que estés pasando, déjame decirte que es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Pero nunca olvides, no hay propósito sin un proceso. José, ¿sí? José, el soñador, ¿sí? Antes de ser el gobernador de Egipto, él tuvo que pasar por un proceso que no fue fácil. Pero fue grande el proceso, pero también era grande el propósito de Dios. Moisés pasó un gran proceso, sí, pero era grande el propósito de Dios. Abraham pasó un terrible proceso, pero sin embargo era grande el propósito de Dios. Y si tú estás pasando en este momento por un proceso, déjame decirte que entre más grande sea ese proceso, es porque Dios tiene un propósito mucho más grande para tu vida. Yo no sé cuántos están en casa en este momento y me pueden decir amén, ¿verdad? Amén. Entonces no hay propósito sin un proceso. Entonces, desde que tú sales de un lugar para llegar a una meta que Dios te ha puesto, atraviesas un desierto en el cual el diablo tratará de robarte la fe. Es allí, en ese proceso, donde tu fe será probada. Es en ese proceso, sí, que donde no entendemos muchas cosas que nos están pasando, es donde nuestra fe va a ser probada y donde Satanás intentará robarnos ese tesoro tan preciado que se llama fe. Y si te roba la fe, te roba la paz, ¿sí? Entonces, tú puedes perderlo todo, pero si tú tienes fe, lo tienes todo. Pero puedes tener mucho, puedes tener abundancia, todo lo que quieras, pero si tú no tienes fe, no tienes nada. Por lo tanto, la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe es un tesoro preciado donde el enemigo tratará hasta el último instante de tu vida robarte esa fe. Por eso, cuando Jesús le hace esa pregunta a los discípulos y le dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fíjese qué importante es la fe en el proceso. La fe en el proceso es una herramienta fundamental para el cristiano, para los líderes, para los pastores, para todos. La fe es un proceso, es un tesoro preciado. Es un tesoro preciado. Por eso la Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Entonces, la fe, ustedes saben que siempre he dicho, sí, que depende de tu calidad de fe, será tu calidad de vida. Depende de tu calidad de fe, será tu calidad de vida. Por eso no descuides tu fe. No descuides tu fe. Mantén tu fe. Mantén la llama encendida. Amén. Diga amén conmigo si está por allí, ¿verdad? Entonces, ahora el pueblo de Israel, luego de haber salido de la esclavitud, cada vez que tenía un problema, fíjense que el pueblo de Israel siempre recordaba atrás cuando estuvo en Egipto, ¿sí? Entonces su mente volvía a Egipto rápidamente cuando se encontraban con un problema. Sí, ellos recordaban los pescados que tenían en Egipto, recordaban ellos la cebolla, los melones, recordaban todo lo que ellos tenían en Egipto. Entonces cada vez que cuando ellos estaban pasando en el desierto y tenían un problema, ¿sí? Su memoria, su mente los hacía volver atrás, ¿sí? De donde Dios los había sacado después de muchos años, de más de 400 años de esclavitud. Entonces tú no te vas a morir de hambre en ningún desierto. Déjame decirte, iglesia, y déjame decirte, pueblo de Dios, tú que me estás escuchando, tú no te vas a morir de hambre si estás pasando por un desierto. Porque si Dios te llamó, ¿sí? Y te llamó a una tierra prometida, Él te va a sostener, Él te va a sustentar, Él no te va a dejar en medio del desierto, porque siempre lo que Dios empieza, Dios lo termina. Dios nunca deja las cosas a la mitad. Y si Dios comenzó la obra en tu vida, Él la va a perfeccionar, Él la va a terminar. Pero no vas a pasar el desierto solo, tú lo vas a pasar de la mano del Señor. El desierto es duro, sí, el desierto es un sinónimo de pruebas, pero déjame decirte que esta prueba no la vas a pasar solo, la vas a pasar de la mano de Dios. Por eso no te sueltes de la mano del Señor. Amén. Sí, fíjate que los 10 espías que estuvieron allí eran 12, pero 10 de ellos vieron todo un reporte negativo. Y vinieron al pueblo a contarle al pueblo de Israel y le dijeron, ¿sabe qué? Es que hay gigantes, nos van a comer como langostas. Y el pueblo lloró. Fíjense cómo eso se puede transmitir. Era lo que había en la mente de ellos. Ellos se sentían derrotados. ¿Sí? Antes de luchar, antes de pelear por lo que Dios le dijo que sería de ellos, ya estaban derrotados en su mente. Y eso hizo que el pueblo llorara y se pusiera en amargura. Sí, que lloraran toda una noche allí. Entonces, tenemos que tener cuidado con nuestra manera de pensar.
Porque muchas veces por la forma en que pensamos, ¿sí? ¿Sabe qué? No tenemos victoria. ¿Por qué? Porque usted puede tener un pensamiento de derrota y querer una victoria. Si usted quiere victoria, entonces tiene que tener una mente victoriosa, una mente diferente. Si usted quiere ver la victoria del Señor en su vida, en su familia, en su hogar, ¿sabe qué? Necesita ser victorioso en su manera de pensar primero. Ahora estamos viviendo en un mundo lleno de personas que están atadas por su propia mente. ¿Por qué? Porque viven rodeados de murallas espirituales. Y esta clase de personas están llenas de pensamientos de derrota, de fracaso, de ansiedad, de depresión, de pánico, de miedo, de dolor. Y hoy existen, miren, hoy más que nunca, con todo esto que está pasando, existen más que nunca, se han manifestado enfermedades mentales por todos lados. Usted ve los noticieros ahora, las noticias, y cómo toda la gente acude a un psicólogo, acude a brujos, a hechiceros. ¿Por qué? Porque hay una desesperación, hay una ansiedad, hay pánico, hay miedo por la situación que se está viviendo. Ahora, déjame decirte, iglesia, que Jesucristo ha venido a romper con estas ataduras mentales y a destruir toda fortaleza de tu mente que se formó desde tu niñez y que no te dejan avanzar. Hay gente que ha crecido con fortalezas mentales y no le permite eso avanzar. Desde su niñez, el diablo sabe que te ató con una fortaleza y todavía sigues con la misma fortaleza desde hace tantos años. Es necesario que entiendas de que Jesucristo vino a romper esas ataduras. Él vino a romper esas ligaduras del diablo y Él quiere hacerte verdaderamente libre. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino dice transformaos. ¿Sí? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la versión Dios habla hoy lo clarifica un poco más y dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, dice, cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Creo que queda más que claro que lo que el apóstol Pablo quiere decir, que tenemos que cambiar nuestra manera de ver las cosas. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Entonces Dios está buscando que tengamos una transformación. Lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde es que tengamos una transformación en nuestra mente. Sí, que podamos renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar. Y para cambiar nuestra vida, Él quiere transformar esa manera de pensar. Para cambiar nuestra vida, Dios quiere transformar. Necesita que para cambiar tu vida y la mía, necesita Él cambiar nuestra manera de pensar. Porque nuestra manera de pensar va a delimitar nuestra manera de actuar. Yo quiero que usted diga conmigo, ¿sí? Y diga conmigo bien fuerte desde su hogar, desde su casa, donde nos escucha: Dios cambia mi manera de pensar. Quiero que lo repita y lo diga fuerte: Dios cambia mi manera de pensar, ¿sí? Repita: no quiero ser un derrotado. No los escucho, dígalo más fuerte, a ver. No quiero ser un derrotado. No quiero ser un negativo. Quiero tener la mente de Cristo. No los estoy escuchando, dígalo más fuerte: quiero tener la mente de Cristo. Quiero tener la mente de Cristo. Y Cristo nunca tuvo una mente de derrota. Jesucristo nunca tuvo deprimido, una mente deprimido, de pánico, de miedo. Jesucristo nunca tuvo esa clase de pensamiento. Él tenía una mente, ¿sí?, de victoriosa, una mente poderosa. Entonces Él quiere que nosotros tengamos esa misma manera de pensar, para que Él pueda transformar nuestra vida y nuestro hogar. Amén. Entonces es interesante que el apóstol Pablo, en cada carta que escribió, habla de renovar, de cambiar. Sí, habla de renovar, de un renuevo, de un cambio, ¿sí? Primero esa vieja manera de pensar, ¿sí? Y empezar a pensar con la mente de Cristo.
Eso nos insta el apóstol Pablo en sus cartas a que renovemos esa vieja manera de pensar y podamos pensar como Cristo piensa. En otras palabras, deja atrás la mente carnal, ¿sí? Y comienza a tener una mente espiritual. Eso es lo que quiere decir. Deja tu pensamiento carnal, tu mente carnal, y comienza a pensar de una manera espiritual, ¿sí? Cuando tienes una mente carnal, ¿sí? No renuevas y no la renuevas, vas a estar siempre luchando contra las mismas tentaciones. Si tienes una mente carnal, seguirás siempre luchando con las mismas situaciones. Si cuando dejas de que Dios rompa esas fortalezas espirituales que atan tu mente, entonces serás libre y estarás conectado en una buena relación con Dios para entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero de una manera carnal, con tu mente carnal, no puedes entender la voluntad de Dios. No la puedes entender. Necesitamos tener una mente espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y por lo tanto de una manera carnal no podemos entender las cosas que son del espíritu. Porque las cosas del espíritu se disciernen y se pueden entender espiritualmente. Entonces, una fortaleza en la mente son pensamientos arraigados en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra, de la verdad de Dios. Y cuando tú estás arraigado a un pensamiento contrario a la palabra de Dios, eso roba tu fe y roba tu paz. Termina por robarte tu fe y robarte tu paz. Entonces, tú eres el resultado de lo que piensa. Y repítalo en casa, donde usted esté, y diga: yo soy el resultado de lo que pienso. No lo escuché, dígalo más fuerte. A ver, yo soy el resultado de lo que pienso. ¿Por qué esto no lo inventó el pastor Gabriel? No, esto está escrito en Proverbios 23:7. La Biblia dice: tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Por lo tanto, no es algo que inventé yo, ya está escrito en la Biblia, está escrito en la palabra de Dios. Tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Entonces las personas muchas veces no piensan para hablar. Escuchen bien esto. Las personas muchas veces no piensan para hablar, sino que hablan lo que piensan. Y hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Te lo quiero repetir, que las personas muchas veces no piensan para hablar, sino que hablan lo que piensan. Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos, porque de la abundancia del corazón, ¿sí?, habla la boca. Entonces las fortalezas en la mente las va construyendo muchas veces el enemigo, ¿sí? Con ideas, con imágenes, con palabras mentirosas que escuchamos y van de alguna manera plantando argumentos y razonamientos que son humanos, carnales y diabólicos, ¿sí? Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice el apóstol Pablo allí: porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Voy a repetirlo. Segunda de Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción, ¿sí?, para destruir las fortalezas. Y las personas quieren destruir problemas espirituales. Quieren destruir problemas, situaciones espirituales con armas carnales. Y no se puede de esa manera, es imposible. Las armas carnales no sirven. Escuche bien esto, no sirven. Quieren combatir, muchas veces la gente quiere combatir la depresión, ¿sí?, o la opresión del enemigo en la mente con pastillas antidepresivas, o con conjuros, o con brujos, o con amuletos, pero Dios nos ha dado armas poderosas para poder destruir esa fortaleza. Entonces tú no vas a destruir la fortaleza a través de un brujo ni de un amuleto. ¿Sabe qué? No puedes. Lo único que te da autoridad para poder destruir todas esas fortalezas espirituales que están arraigadas en tu mente durante tanto tiempo es la santa palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Dijo Jesús: las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida.
Son espíritu y son vida. ¿Sabe qué? El que cree en mí, dice, nada le será imposible. Por lo tanto, hay poder cuando tú mencionas la palabra del Señor. Escuchaba el otro día a alguien decir, tú puedes mencionar el nombre de Pablo y no pasa nada. Puedes mencionar el nombre de Juan y no pasa nada. Puedes, mencionar el nombre de María y no pasa nada. Pero cuando tú nombras el nombre de Jesucristo, tiembla la tierra. Porque Jesucristo lo dijo, ¿sabe qué? Toda rodilla se va a doblar, todas, los que están en los cielos, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Sabe que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo, hermano, tiene poder. Jesucristo es el verbo y el verbo es la palabra de Dios. Por lo tanto, hay poder en la palabra del Señor, pero no es de una manera carnal que vamos a vencer las cosas que son espirituales, ¿sí? Sino que son con armas espirituales, poderosas para destruir esa fortaleza. Ahora la Biblia nos dice que podemos derribar, destruir estas fortalezas y todos esos pensamientos y sacarnos de nuestra mente con las armas espirituales que nos dejó. Y yo quiero de alguna manera que podamos ver algunas fortalezas mentales. Y si usted está anotando, yo quiero que usted anote, vamos a ver algunas fortalezas mentales, ¿sí? Que nos están afectando como iglesia, como familia, como sociedad en estos tiempos. Número uno, una de las fortalezas mentales, número uno, en contra del matrimonio. En contra del matrimonio. Esa es la número uno, en contra del matrimonio. Dios dice que el matrimonio es bueno, que es maravilloso, que es honroso, que el matrimonio es una bendición. Y yo creo lo mismo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el matrimonio cumple todas estas características, es honroso, es de bendición, ¿sí? El matrimonio es algo que Dios creó y la palabra de Dios dice en Génesis que lo que Él creó es bueno y en gran manera, ¿sí? Es bueno y en gran manera, ¿sí? Yo sé que los solteros algún día van a experimentar lo lindo que es el matrimonio, ¿verdad? Así que, pero eso todo a su tiempo. Pero hay fortalezas mentales en contra del matrimonio. Entonces, fíjese que Proverbios 18:22 dice, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Por lo tanto, es bueno lo que Dios hizo, es bueno lo que Dios creó. El matrimonio es algo divino, es algo que viene de Dios. Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todo el matrimonio el lecho sin mancilla. A veces no entendemos muy bien esto. Yo lo busqué en la versión actualizada y dice, respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales. Es lo mismo, ¿sí? Pero en otras palabras más simples, más sencillas que se pueden entender mejor, ¿sí? Respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales. Entonces las personas han formado en su mente, ¿sí?, una fortaleza en contra del matrimonio que ha sido establecido por Dios. Ha creado una fortaleza. Entonces el enemigo te dice, no te cases. No te cases. ¿Para qué te vas a casar? Te va a ir mal. Mira, una pareja se casó y fracasó. Entonces el padre le dice a la hija, mira hijita, mejor no. O la mamá le dice a la hijita, ¿sabe qué? No te cases. No te cases. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la hija tiene un modelo, ¿sí?, de familia, o esa mujer vivió un modelo muy feo de familia, donde tal vez su esposo fue un violento, la agredió, le pegaba, la golpeaba. Entonces, ¿qué le queda a esa madre que aconsejar a su hija? Mira, no te cases. El matrimonio no es tan bueno como dicen. Tú has visto como yo he sufrido todos estos años por la violencia de tu padre. ¿Sí? Un padre tal vez alcohólico que llega a su casa, ¿sí?, y encuentra y quiere llegar a la casa a tratar de tener toda una mesa servida, ¿sí?, cuando en realidad se ha tomado todo su cheque afuera, en un bar se tomó todo y llega sin nada, exigiéndole a la esposa, ¿sí?, que cosas que no puede encontrar porque no hay. Sencillamente el alcohol destruyó una familia, un matrimonio, destruye hijos, trae violencia, trae todas esas cosas. Entonces ese modelo que aquella jovencita con la que se crió con un padre violento, un padre que golpeaba a su mamá, un padre que trataba mal, que no lo respetaba, sabe, que gritaba. Entonces dice, no, yo creo que el matrimonio no es para mí. Yo creo que el matrimonio no funciona para mí. Entonces te dice, no, tienes que saber que mejor yo probaría juntarme, ¿sí? Juntarme, pero no casarme. Mejor juntos,
pero sin compromiso, ¿verdad? Es de alguna manera la filosofía de muchos, ¿verdad? Mejor juntos, pero sin compromisos, ¿sí? Entonces las mujeres han formado una fortaleza en contra del matrimonio porque vieron a sus padres que fueron esposos violentos, abusivos con su mamá, y el enemigo les hace pensar que es por culpa del matrimonio. Entonces esa niña crece con una fortaleza, ¿sí?, en contra de lo que Dios ha declarado que es algo santo, como lo es el matrimonio. Las películas, si usted ve películas, la sociedad crean fortalezas mentales en los jóvenes. Y le dicen primero sexo, ¿sí? Le dicen primero sexo y después nos vamos a vivir juntos y vemos si funciona, entonces vemos, y si no funciona, entonces hacemos lo de Don Pancho, cada cual para su rancho, ¿verdad? Si es que funciona. Y si funciona, bueno, entonces a lo mejor podemos casarnos más adelante. Entonces lo hacen todo al revés. Distorsionan la santidad del matrimonio, de lo que Dios ha creado desde un principio. Por lo tanto, han distorsionado el verdadero propósito del matrimonio. Entonces hay jovencitas y jovencitos que se han criado con una fortaleza mental en cuanto al verdadero propósito de lo que Dios creó, de la santidad del matrimonio. Esa es una de las fortalezas mentales. Podemos ver otra fortaleza mental. Número 2, si lo quieren notar, confundir humildad con pobreza. Confundir humildad con pobreza. Esto es otra de las fortalezas, ¿verdad? Entonces, el primer error de los que se convierten a Cristo es confundir pobreza con humildad. Entonces dicen que la Biblia dice en el Salmo 138, dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser pobres para ser humildes, entonces tenemos que vivir de esa manera. Dicen que la Biblia dice que el dinero es la raíz de todos los males. Pero no, la Biblia no dice que el dinero, dice el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por eso muchos se extravían de la fe, porque han seguido, ¿sí?, lo que no tenían que seguir. Se han afanado, ¿sí? Sí, en 2 trabajos, 3 trabajos, 4 trabajos, y ahí están y no les alcanza las horas para trabajar, están afanados allí. Porque el amor al dinero, no el dinero, sino el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, dice Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, yo creo que lo que sacan es un texto fuera de contexto como un pretexto para una falsa humildad, ¿sí? Pero usted puede ser humilde y puede ser pobre. Pero también puede ser usted una persona rica de mucho dinero y puede ser humilde. O puede ser un pobre y un orgulloso. Puede ser pobre y orgulloso. O puede ser rico y humilde. Entonces, no son sinónimos, ¿sí? No son sinónimos la humildad con la pobreza, aunque muchas veces así se usa. Ahora, yo quiero hablarle, la palabra de Dios dice en Tercera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Yo quiero hablarle un poquito sobre esto. Y fíjense, este concepto de la falsa humildad, sí, que la asocian con la pobreza, como si porque eres cristiano ahora, entonces tienes que vivir todo sucio, todo pobre, porque Dios le agrada la humildad. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces hay una fortaleza mental que se nos ha inculcado dentro de las iglesias, de que para ser humilde tú tienes que vivir una miseria y ser un miserable para poder ser humilde. Pero fíjense que va en contra de lo que la Biblia dice en Juan 3, Tercera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Fíjense que cuando muchas veces se habla, ¿sí?, de prosperidad, lo primero que usted asocia es, sí, con esa teología de la prosperidad que anda por muchos lugares y por muchas iglesias. Usted lo asocia con el dinero, finanzas. Usted habla de prosperidad y lo primero que se le viene es el dólar allí, ¿verdad? Y déjame decirte, yo creo, sí, en la prosperidad, pero una prosperidad integral. Una integral, en la que habla aquí la palabra de Dios. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Sí? En todas las cosas se refiere en lo material. O sea que Dios quiere que tú vivas bien. ¿Sí? Si tu vecino, que es un hijo del diablo, tiene de todo y vive bien, tú que eres un hijo de Dios puedes vivir mejor. ¿Por qué no? Tú puedes vivir mucho mejor. Eres un hijo de Dios. Eres hijo del Rey de Reyes, que es dueño de todo el oro y de la plata. Dios quiere que tú vivas bien. Por lo tanto, ¿sabes qué? Es la voluntad de Dios que tú vivas bien.
Esto no significa que va a haber tiempo de pobreza o tiempos de prueba. Claro que sí. No por eso es que estás en pecado, como algunos dicen. Si tú vives en pobreza, si tú te falta el dinero, no tienes que comer, entonces seguramente algún pecado tendrás. Y no es así. Es que a veces necesitamos ser probados. El apóstol Pablo, él pasó hambre, él pasó enfermedad, también aprendió a vivir en abundancia. Por lo tanto, no es un sinónimo de que porque no tienes estás en pecado. Eso no es así. Hay muchos que enseñan eso y eso es una falsa teología de la prosperidad, ¿sí? Entonces dice, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, en lo material. ¿Dios es la voluntad de Dios que tú vivas bien? Sí, es la voluntad de Dios que tú vivas lo mejor que tú puedas vivir. Así como tú como padre quieres que tu hijo pueda vivir lo mejor que pueda, ¿sí? Ahora, fíjense, si tú miras a ejemplos en la Biblia de hombres muy ricos, ¿sí? Tú puedes ver a Abraham, era uno de los hombres más ricos en sus tiempos. Job era un hombre rico, ¿sí? Salomón fue un hombre rico, y así hay muchos hombres que fueron ricos, ¿sí? Pero no solamente fueron ricos en lo material, sino fueron ricos en el Señor también, ¿sí? Y después sigue diciendo, y que tengas salud. Por lo tanto, en lo físico, en el cuerpo, ¿sí? Sobre todo, es la voluntad de Dios que seamos prosperados aún en nuestra salud. Por lo tanto, aún en esta cuarentena, yo sé que esta cuarentena, de alguna manera, es un tiempo difícil. Yo sé que muchos de los que compramos comida para 40 días, pasó una semana, en los 4 días nos comimos lo que habíamos comprado para los 40 días, ¿sí? Entonces ahora, claro, cada vez estamos más bendecidos y yo no sé cómo le vamos a hacer para salir de esa puerta el día que terminemos la cuarentena. Pero que vamos a salir, ¿sí? Entonces, pero tenemos que cuidarnos. Dios quiere, es la voluntad de Dios, ¿sí? No podemos estar, Señor, ven, pues te pido que por favor me sane la diabetes y lo único que yo hago es comer azúcar. Por lo tanto, tengo que cuidarme. También es la voluntad de Dios que yo cuide mi cuerpo. Amén. Que cuide mi cuerpo. Y dice, así como prospera tu alma. El alma es el conjunto de tus emociones, de tus sentimientos y de tu voluntad. Por lo tanto, ¿sí? Es tu área espiritual. Entonces, Dios quiere que tú no solamente prosperes en lo económico, en la salud, sino también en tu alma, en el área espiritual, que tú prosperes, que tú crezcas, que tú seas prosperado en tu área espiritual. De hecho, el área espiritual es el termómetro de lo otro. Si tú creces en lo material, vas a crecer más en lo espiritual. Si sigues creciendo en lo material, más en lo espiritual. Pero tú no solamente puedes catalogar como prosperidad tu bendición material nada más, no, sino que las tres cosas van de la mano. Entonces, cuando tú eres prosperado en todas las áreas de tu vida, ¿sí? No solamente en lo material y en lo físico, sino también en lo espiritual. Hay quienes se preocupan solo de prosperidad material, pero nunca, y han descuidado su prosperidad espiritual. Por eso no descuides eso, busca el balance, porque necesitamos prosperar en nuestra área espiritual. Nuestra alma tiene que crecer, tenemos que ser fuertes, porque el día, ¿sabe qué? Que todo esto caiga y que todo lo material caiga, ¿sabe qué? Tu hombre espiritual va a estar bien fortalecido para soportar ese tiempo de crisis. Pero si tú descuidaste la prosperidad de tu alma, y aunque tengas mucho, el día que venga la crisis y no tengas nada, ¿sabe qué? Te vas a deprimir. Te vas a descarriar, te vas a ir de la iglesia. ¿Por qué? Porque sientes, sí, que Dios te abandonó, porque toda tu confianza la pusiste en lo material y no en Dios. Y ese es un error que cometemos. Nosotros necesitamos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Entonces la voluntad de Dios es que tú prosperes, ¿sí? Que su palabra dice en 2 Corintios 9:6. 2 Corintios 9:6, y vuelvo a repetir, cuando hablo de prosperidad, estoy hablando en todas las áreas, ¿sí? Dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esta es una ley, una promesa que Dios hace a los que siembren, y aquí yo estoy seguro que voy a incomodar a muchos, ¿verdad? Y seguro que ya muchos se van a empezar a salir del Facebook, del YouTube, pero aguante un poquito más, que quiero hablarle lo que Dios dice en su palabra sobre esto, ¿sí? Entonces, es una ley, es una promesa que Dios hace a los que siembran, ¿sí? Ahora hay quienes dicen, pero ¿por qué me va tan mal?
O sea, yo no entiendo por qué no se me dan los trabajos, los contratos en el momento de firmarlos se caen los contratos, nada me sale bien, ¿sí? Vivo siempre en la miseria, siempre vivo en necesidad, nunca me puedo dar gusto. Pero ¿sabe qué? Déjame decirte que la Biblia, la palabra de Dios, te da la respuesta. Si esa es la situación que estás viviendo, mira lo que dice la Biblia. Proverbios capítulo 11, versículo 24 y 25. Dice, hay quienes reparten, Proverbios 11, 24 y 25. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa, dice la Biblia, el alma generosa será prosperada. Quiero leértelo en la versión Dios habla hoy. Mira lo que dice. Hay gente, dice, desprendida que recibe más de lo que da. Y gente tacaña que acaba en la pobreza. El que es generoso, dice la Biblia, prospera. Y el que da, también recibe. Por lo tanto, ¿sí? Alguien dijo, a buen entendedor, pocas palabras. Si tú tienes un alma generosa y tú sabes qué, siembra, yo te aseguro que Dios te va a dar mucho más todavía. Esta es una ley de Dios. Ahora, este principio de siembra y cosecha, escucha bien esto, no solamente está en el área económica, sino está en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Entonces, lo que sea que siembras en tu vida, lo vas a cosechar. Lo vas a cosechar. Si siembras crítica, vas a cosechar crítica. Si siembras chisme, van a levantar chisme contra ti. Si siembras bondad, vas a cosechar bondad. Si siembras manzana, no esperes cosechar peras. Sí, vas a cosechar manzanas. Si siembras misericordia, vas a cosechar misericordia. ¿Sabe qué? Qué bueno es, hermano, cuando tú no juzgas y levantas el dedo acusador contra alguien que ha pecado, contra alguien que ha caído o contra alguien que está pasando un tiempo difícil, sino que tú usa misericordia para que el día que tú pases por lo mismo, también puedas cosechar la misericordia, para que también te puedan ver con ojos de misericordia. Y no tú juzgues como si nunca fueras a caer, como si nunca le fueras a fallar a Dios. La Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. El que esté firme, mire que no caiga. Tenemos que ser conscientes que lo que sembramos, eso va a cosechar. Es la ley, ¿sí?, de la siembra y la cosecha. Quiero tocar por último otro punto más, otra fortaleza mental, que es culpar a los demás de mis problemas. Culpar a los demás de mis problemas. Esta es la fortaleza más terrible, porque culpamos a los demás de nuestros errores. Culpamos a los demás de nuestros errores. Y Primera de Juan 1:10 dice, escuche bien esto, Primera de Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Escuche bien, porque esto es muy importante. Dice que su palabra no está en nosotros. O sea, quiero decir que si yo digo, ¿sabe qué? Yo soy perfecto, yo nunca peco y yo juzgo a los demás, sí, los demás pecan, yo no peco, yo soy muy santo, por decirlo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque si es así, nuestra posición, por lo que la Biblia dice, es que la palabra de Dios no está en nosotros. Le dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuidado cómo juzgamos al hermano, cuidado cómo hablamos de los demás, cuidado. Porque lo que sembramos vamos a cosechar. Esta actitud consiste en acusar a los demás de nuestras faltas y debilidades. Si tiende a pensar y hablar de los demás conforme a sus errores personales, escuche bien esto. Se tiende a pensar y hablar de los demás conforme a los errores personales. Quiero explicárselo así rapidito. Hay dos formas que esta fortaleza se manifiesta. Cuando usamos a los demás, cuando acusamos a los demás por nuestros errores, ¿sí? Entonces no nos hacemos responsables de nuestros propios errores. Por ejemplo, Adán o Eva acusó a Adán a la serpiente, y entonces siempre buscamos a alguien que tenga la culpa y nunca queremos reconocer que hemos fallado, ¿sí? O cuando proyectamos en los demás lo mismo con lo que estoy luchando. Cuando proyectamos en los demás lo mismo con lo que estoy luchando. Por ejemplo, si el hombre traicionó a alguien, ¿sabe que siempre se anda cuidando de todos los hombres porque lo pueden traicionar a él? Entonces, como él traicionó, entonces él a todos los hombres los ve como una amenaza, que lo pueden traicionar también, ¿verdad? El que no perdona, dice, es que ahí todos son orgullosos, nadie me quiere, todos me ignoran, nadie me ama, nadie me saluda. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Es porque sencillamente él es una persona que le cuesta perdonar a los demás. Entonces piensa que nadie lo va a perdonar a él. Entonces tenemos que tener cuidado en eso. Entonces hay áreas en nuestra vida que proyectamos en otros o culpamos a otros o al diablo de los errores que nosotros mismos cometemos, ¿sí? Regáleme 2 minutos más. Quiero solamente decirte otra fortaleza más, ¿sí? Regáleme 2 minutos, por favor, ¿sí? Que es la número 4. Si hay una fortaleza que es tu pasado. Y con esto sí quiero terminar, ahora sí, ¿sí? Tu pasado. El Señor dice en Isaías 43:18, escucha bien, esta es una fortaleza terrible, la fortaleza de tu pasado, ¿sí? Isaías 43:18 dice, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Qué difícil es perdonar lo que Dios ya ha perdonado, ¿verdad? Entonces la mente tiene muchas contaminaciones. La mente tiene muchas contaminaciones y una de esas contaminaciones más grandes que tiene la mente, ¿sabe qué es? La memoria. La memoria. Es decir, recuerdos que están guardados y que solo tú y Satanás usan para crear pleitos y contiendas muchas veces, ¿sí? Entonces la memoria, cuidado con eso. Y la Biblia dice, no traigáis a memoria las cosas pasadas, antiguas, ¿verdad? Entonces, por más que tú seas cristiano, escucha bien esto, por más que tú seas cristiano, si tu memoria está contaminada, será un estorbo en tu fe. Voy a repetirte, ni por más que tú seas cristiano, pero si tu memoria está contaminada, eso será un estorbo en tu fe. Eclesiastés 7:10 dice, nunca digas, escucha bien esto, Eclesiastés 7:10, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. En la versión Dios habla hoy dice, nunca te preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor, pues esa no es una pregunta inteligente. Entonces no solamente el Señor, escucha bien esto, no solamente el Señor quiere que no recordemos el pasado, sino que ni siquiera quiere que preguntemos acerca de por qué hoy las cosas están peor que ayer. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces déjame decirte, Dios no usa materiales de segunda mano, ni experiencias antiguas. Déjame decirte que Dios no necesita tu pasado para diseñar tu futuro. Escúchalo bien, Dios no necesita tu pasado para diseñar tu futuro. Él tiene proyectos nuevos para ti. Él te ve en el futuro, Él usa tu fe. Cuando tú hablas de fe, estás hablando de futuro, no de pasado. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces, nunca harás cosas buenas hacia el futuro tomando materiales del pasado. Jamás. Nunca harás cosas buenas hacia el futuro tomando materiales del pasado. La fe es la certeza, escucha bien esto, de lo que se espera, no de lo que ya pasó. Por lo tanto, necesitamos enfocarnos y mirar hacia adelante. Deja atrás tu pasado. ¿Sabe que ya es tiempo? Quiero cerrar con esto. Ya es tiempo que te perdones, porque Dios ya te perdonó. ¿Hasta cuándo vas a luchar con lo mismo? ¿Hasta cuándo vas a traer todos esos recuerdos a tu memoria? Si eso va en contra de la palabra de Dios, ¿por qué no te perdonas si Dios ya te perdonó? ¿Quién eres tú para traer otra vez a memoria cosas que Dios ya no recuerda de ti? Este es el tiempo que tú necesitas romper toda fortaleza mental. Rompe eso en el nombre de Jesús. Ya no sigas atado a tu pasado, porque mientras sigas atado a tu pasado, ¿sabes qué? Eso va a paralizarte el presente, ¿sabes qué? Y no vas a poder proyectarte hacia tu futuro. Necesitas perdonarte, necesitas dejar tu pasado, rompe esa fortaleza. Hay fortalezas que desde niños hemos crecido con ellas, pero es tiempo, ¿sí?, que dejemos que el Espíritu Santo, ¿sí?, rompa esa fortaleza en nuestra mente y podamos tener la mente de Cristo. Quiero hacer una oración contigo. Quiero hacer una oración. Quiero que inclines tu rostro allí en tu casa, en tu hogar. Me acompañes en esta oración y vamos a orar. Amado Dios, ayúdanos a cambiar nuestra manera de pensar, para así cambiar nuestra manera de vivir, Señor. Perdónanos por traer a nuestra memoria el pasado que tú ya perdonaste, pero ayúdanos a perdonar lo que tú ya has perdonado, Señor.
Amado Dios, ayúdanos a someter nuestra voluntad, Padre, nuestra voluntad a tu voluntad, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Y sin duda tú tienes los mejores planes para nuestro futuro, Señor. Tú como Padre amoroso, Señor, nos quieres llevar a buen puerto. Quieres hacernos pasar este desierto para llevarnos a una tierra prometida donde fluye leche y miel, Señor. Destruye toda fortaleza en nuestra mente y ayúdanos a tomar hoy la decisión para comenzar de cero, Señor, y volver a comenzar de nuevo. Te lo pido en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Muy bien, iglesia. Gracias por este tiempo. Gracias por este momento que hemos pasado. Quiero solamente recordarles un par de cositas. Primero, agradecer a todos aquellos que se conectaron a través del Facebook y a través de YouTube. Gracias por acompañarnos. Sí, gracias por estar con nosotros. Si quieres agregar tus comentarios, puedes hacerlo mientras hacemos nuestra transmisión, ¿sí? Y quiero decirle que el miércoles a las 7:30 en punto continuaremos con el tema, ¿sí? Que habíamos comenzado el miércoles pasado, verdaderamente libre. Vamos a terminar con este tema, verdaderamente libre, ¿sí? Y también para concluir, quiero decirle a todos aquellos, ¿sí? Que no tienen una iglesia donde congregarse, ¿sí? Si no tienen un hogar, una iglesia, hagan de Ministerio Restaurando Heridos. Les invitamos a que hagan de nuestro ministerio su casa, su familia, su hogar. Si usted tiene una iglesia, como siempre digo, apoye la visión de su pastor, ¿sí? Y junte y acumule esos deseos para volver a congregarse cuando se vuelvan a congregar, ¿verdad? Pero si no tienes un lugar, puedes escribirnos o llamarnos al número que sale en pantalla, ¿sí? Escribirnos, comunícate con nosotros, estamos para ayudarte, estamos para orar por tu necesidad. Amén, así que... Y para el próximo domingo les recuerdo que tenemos una sorpresa, así que prepárese porque cosas buenas se vienen. Me dio gusto estar con ustedes, que Dios les bendiga, les amamos, les extrañamos y yo sé que pronto todo esto pasará y volveremos otra vez a orar y a alabar el nombre del Señor en el santuario. Que Dios les bendiga, gracias por su atención. Si en la